Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. En la semana en la que el radicalismo ha vuelto a azotar a nuestra sociedad, ahora más que nunca debemos promulgar la paz. Por eso queremos empezar este programa con ello. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Volvemos una semana más, como siempre, de la mano de nuestra querida productora Indalprods, gracias a la cual podemos traeros cada domingo más y mejor contenido. Esta semana empezábamos con esa trágica noticia en la que todos conocemos y que todos hemos lamentado, la que un sacristán de una parroquia de Algeciras ha sido asesinado por un radical, y desde aquí, pues por supuesto, queremos unirnos al lamento de toda la comunidad cristiana y por supuesto al lamento de la comunidad concreta de esta parroquia, de esta ciudad, y unirnos, por supuesto, en las oraciones por el alma de este sacristán y por supuesto también por la recuperación de los heridos de este incidente tan desagradable para todos. Dicho esto, hoy tenemos un programa por delante muy interesante que, con la cercanía de la Cuaresma, a la que ya tan solo restan unos 24 días aproximadamente, menos de un mes ya para iniciar este periodo, precisamente queríamos comenzar este programa profundizando un poco sobre este rito que todos practicamos, pero que quizá no todos conocemos la profundidad, el sentido e incluso el origen de todo lo que se realiza en la Cuaresma. Por ello hemos querido invitar nuevamente a nuestro amigo e historiador Antonio Andrés Díaz Cantón para, como digo, profundizar sobre este rito que en breves ya iniciaremos. Posteriormente, con motivo de la celebración del Día del Periodista que celebramos el pasado miércoles 24 de enero, hemos querido invitar a uno de los compañeros de profesión que día a día está también al pie del cañón con toda la información cofrade de nuestra ciudad. Él es Álvaro Hernández, ya lo hemos tenido en alguna ocasión en el programa, y vamos a hablar de él, de periodismo cofrade en Almería, en qué momento se encuentra, cómo se puede analizar la evolución del periodismo, cómo está afectando o beneficiando el crecimiento que podemos valorar que está viviendo nuestra Semana Santa. De todo ello vamos a hablar en una interesantísima charla que vamos a mantener con el periodista Álvaro Hernández. Ya por último, en nuestra sección de tertulia debatiremos una semana más, pues, de un tema que ha saltado a la luz en otra ciudad, en otra Semana Santa, en otra diócesis, en concreto en Jerez, con un decreto muy interesante en el que, entre otras cosas, se aprueba el procesionar de diferentes pasos el Sábado Santo. Vamos a hablar de la posibilidad real que hay en Almería de que esto pueda producirse, pero sobre todo vamos a analizar los
pormenores que tiene ese decreto, cuestiones muy interesantes que plantea la diócesis, en este caso de Jerez, sobre lo que significa e implican las hermandades y cofradías para la sociedad cristiana de nuestra tierra, en este caso Andalucía, pero concretamente en España o generalizándolo en España. Como digo, vamos a debatir de todo ello en nuestra sección de tertulia. Y antes de empezar con el programa, como siempre, tenemos que hablar de nuestros amigos de Incienso Cofrade del Cautivo, ya que una semana más tenemos ganador de un fantástico lote de inciensos, como el que tengo aquí, en el que se incluye un incensario, un paquete de pastillas de carbón y, por supuesto, una bolsa del mejor incienso. Y como digo, esta semana tenemos un nuevo ganador, él es Luis Sánchez Segura. Enhorabuena, Luis, para ti es uno de estos fantásticos lotes de los amigos de Incienso Cofrade del Cautivo y, como siempre, una semana más iniciamos un nuevo sorteo para todos vosotros, para todos los oyentes de La Última Trabajadera. Es muy sencillo participar en este sorteo. Tendréis toda la información, como siempre, en nuestras redes sociales y en la descripción de este episodio para que puedas conseguir un fantástico lote de los amigos de Incienso Cofrade del Cautivo. Revive la Semana Santa almeriense de 2022 con Indalprods. Los mejores momentos que nos dejó en más de 5 horas de contenido en 4K completamente gratis. Todo en la página web de Indalprods. El mundo digital ya es una realidad, por eso Indalprods viene a ayudarte. Nuestra producción audiovisual hará que tu imagen digital sea la que necesitas. A través de la creación de tu publicidad, haciendo vídeos que den a conocer tu trabajo o cubriendo los actos que con tanto esfuerzo organizas. Conseguiremos mejorar tu marca y te haremos crecer. Indalprods, la producción del presente. La entrevista. Hoy, Antonio Andrés Díaz Cantón, en La Última Trabajadera. Pues comenzamos con este programa, con este episodio número 16, y como decíamos al principio en la introducción, cuando estamos a menos de un mes ya para la Cuaresma, tan solo 24 días, hemos querido invitar nuevamente a nuestro amigo Antonio Andrés Díaz Cantón para hablar precisamente de la Cuaresma. Antonio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. Bienvenido de nuevo al programa, que como digo, te tuvimos hace... Agradecido de que contéis conmigo. Como decía, te tuvimos hace unas semanas para hablar de la festividad del dogma de la Inmaculada Concepción, y en esta ocasión te hemos querido invitar, Antonio, para hablar de la Cuaresma. Como decimos, ya resta tan solo menos de un mes, 24 días para que la iniciemos. Y desde el programa hemos querido un poco, rescatar el origen o de alguna forma el significado real que tiene esta celebración, porque percibimos de alguna forma que el mundo cofrade, no sé si sería correcta la palabra, pero de alguna manera se desvirtúa un poco del sentido original. Entonces, si quieres, Antonio, para ir comenzando, te quería preguntar precisamente por eso, ¿en qué consiste este tiempo históricamente? Bueno, de todas formas, históricamente y mirando alguna documentación, me di cuenta de que no siempre han sido... Cuaresma viene de 40, viene del término latino y de la palabra pues deriva de ahí, de 40, ¿no? Y me di cuenta que no, que hay una fecha que es el 350 después de Cristo, que hasta esa fecha los cristianos antiguos lo que hacían era 3 días de ayuno, abstinencia, de reflexión, es decir, eran solo 3 días antes de la Pascua, claro. Ten en cuenta que el cristianismo no deja de ser parte del judaísmo, ¿no? Es decir, los judíos celebran la Pascua como recuerdo de cuando salieron de Egipto y luego pues no deja de ser una repetición lo que nosotros hacemos coincidiendo con esa primera luna del mes de Nisan, ¿no? Que yo siempre he comentado que en fin, es una fecha en la que si la gente ha salido al campo sin ninguna luz, un día de luna llena, se dará cuenta que se puede andar. Entonces, por eso yo creo que si realmente fue así, ¿no? Que Moisés como personaje histórico existió, en fin, que hay más de una duda, ¿no? Pero bueno, y el Éxodo, pues en fin, hubiera sido
tan real, que también, en fin, hay algunas dudas, sobre todo encajarlo en la fecha, pues que de esos orígenes, de la salida del pueblo pueblo hebreo de Egipto, pues en ese recuerdo, pues en fin, llega la Pascua y como comentaba antes de empezar y comentar lo de la Cuaresma, pues que en fin, que el 350 es una fecha en la que a partir del 350 hacia nosotros son los 40 días y anterior a eso eran simplemente 3, ¿no? Y ya te digo, es un momento de penitencia, en fin, de reflexionar, de pedir perdón por nuestros pecados, un momento de reflexión dentro de la Iglesia que luego se ha ido llenando de una serie de contenidos. Por seguir, Javier, sí, una curiosidad. 40, que me llamó la atención, y aparece en la Biblia, mirando la documentación, aparece en la Biblia bastantes veces. Sí, aparece, por ejemplo, el diluvio, 40 días duró. Lo que pone en los documentos, a saber si fueron 40 días o no. 40 años del pueblo de Dios en el desierto, en lo que acabo de comentar de la salida de Egipto, pues 40 años que estuvieron por el desierto, vamos a utilizar un término coloquial, penando, ¿no? 40 días de Moisés y Elías que suben a la montaña. 40 días de Jesús en el desierto, que es de donde viene nuestra Cuaresma, antes de comenzar su ministerio. Es curioso, que aparezca ese 40 veces repetido, ¿no? El número tan bíblico, ¿no? Y luego también otro dato también curioso, que si te das cuenta, el momento de la resurrección, es decir, el momento final de la pasión, que claro, la Cuaresma es desde el miércoles de ceniza hasta ese momento de la resurrección, que son los 40 días. Pero si te fijas, todo eso marca una cantidad de fechas que hoy están un poco más diluidas, que no marcan tanto la vida de la sociedad, por lo menos la nuestra, pero que la vida del cristiano sí es importante, porque antes de empezar la Cuaresma está el carnaval. Aunque en Almería somos muy especiales y no acabamos el carnaval el martes de carnaval, que sería justo antes del miércoles, sino que nos metemos prácticamente una semana con la tradición de la quema esta de la sardina. No soy muy carnavalero, pero en fin, que se mete un poco dentro de la Cuaresma. Antiguamente no, antiguamente la fiesta final era el martes de carnaval. Entonces tenemos el carnaval anterior, luego tenemos la Cuaresma, pero es que luego de la Pasión del Señor tenemos a los 40 días, volvemos a repetir los 40, la Ascensión del Señor. A los 50, Pentecostés. Y a los 60, el Corpus. También lo hemos diluido con el tema de las fiestas, y aquí en vez de los 60, que sería el jueves, como decía el famoso refranillo, que hay 3 días, los 3 jueves que relucen más que el sol, ¿no? Pues en este caso no, en Almería, pues por el tema de las fiestas lo pasamos al domingo siguiente, ¿no? En fin, que es curioso que marque tanto la fecha de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, creo, Antonio, en la documentación que también hemos podido revisar nosotros, que se especifica que se repite ese número 40 en la Biblia hasta más de 100 veces, creo recordar que ponía en esa documentación, es decir, que no es ni mucho menos un número al azar, y como decía, y uno de los puntos en los que queríamos detenernos un poquito más, es que precisamente en ese origen de la Cuaresma no está tanto esos días previos, sino el sentido y el cómo hacerla, que es mediante ese ayuno y esa abstinencia. Vemos que eso sí es cierto que se ha mantenido, y de hecho es uno de los puntos principales, aunque hay que recalcar que en este sentido la religión católica expresa, ¿no?, que ese ayuno y esa abstinencia se ha de hacer ya no solo con ese fin de penitencia, de eliminar algo cotidiano de nuestra vida, sino también como ayuda, es decir, que esa comida se le pueda prestar al que la necesita, o que se haga esa introspección misionera, podríamos decir, de ayuda al prójimo. Pero como digo, esa parte sí se mantiene hasta nuestros días, aunque bueno, ya en la actualidad, como comentábamos antes de empezar, también lo ha diluido un poco, ¿no?, en ese sentido. Sí, nos acordamos, yo por ejemplo en mi familia, yo lo recuerdo, lo suelo hacer, incluso si he quedado ese mediodía y hemos quedado a tomarnos alguna cerveza, un aperitivo, pues intento que no sea de carne. Pero en fin, también es un poco, si me permite la expresión, un poco de hipocresía, ¿no? Porque dice, bueno, pues no como carne, pero claro, ¿por qué no se comía carne? Porque entonces la carne era un lujo, y la gente comía pescado, pero es que hoy se me apura, el pescado es más caro. Es decir, que al final dice, bueno, voy a hacer un penitencia los viernes y me meto una mariscada entre pecho y espalda, pues en fin, yo no lo veo. Yo creo que sería más, y además yo creo que incluso nuestros sacerdotes están más en esa línea de privarnos de algo que realmente
fin, nos cueste o que nos, como tú acabas de comentar, ¿no? Que nos haga un poco reflexionar, ¿no? Es decir, que realmente ese ayuno y esa abstinencia pues no sea decir, pues, bueno, pues nada, el tema de la bula aquella, que si se pagaba la bula podías comer carne, y claro, no, la gente que no tenía poder adquisitivo, pues no lo hacía, es decir, no caigamos solo en esa simplicidad, ¿no? Y luego lo del ayuno en la abstinencia, que yo siempre lo he comentado, y algunos amigos, cuando les digo lo de la abstinencia, se lo digo siempre con retintín y entre comillas, porque la abstinencia también significaba en ese periodo, porque ahora también, ¿no? El tema de no mantener relaciones sexuales, que también venía también relacionado. Y además, fundamentalmente, el miércoles ceniza y el viernes santo, era cuando era ayuno y abstinencia. Y luego el ayuno el resto de los viernes. Es decir, que, en fin, no somos tan ortodoxos a lo mejor en la fe como, por ejemplo, pueden ser los musulmanes con su Ramadán, que al fin y al cabo es algo parecido, ¿eh? Sí. El Ramadán también es también parecido, ¿no? Los ellos son mucho más estrictos a lo mejor en la fe, tampoco todo. Yo, como digo muchas veces, que yo que he trabajado con peones en la obra y, en fin, hay de todo, ¿no? Hay quien parece más estricto en mantenerlo y luego hay quien no es tan la interioridad, quien va a controlar si en un momento dado va al cuarto de baño te saca el bocadillo del bolsillo, ¿no? En fin, son como anécdotas. Sí, exactamente. Pues, Antonio, otro de los temas que queríamos comentar, y también lo has mencionado en la primera intervención, es que, bueno, esa duración de la cuaresma, y es que mucha gente puede pensar equivocadamente que, bueno, que la cuaresma es el momento previo a la Semana Santa, que lo es, pero que realmente llega oficialmente hasta el Jueves Santo, cuando se inician ese tríodo pascual previo, y que culmina, podríamos decir exactamente, que culmina con ese domingo de resurrección, con la Pascua, ¿no? Entonces, pues como decíamos, ¿no? Que quizá también hasta en la propia fecha, ¿no? Y comenzamos un poco también a entrar en esa... Bueno, insisto, que no sé si es el término adecuado, en esa pequeña desviación que podemos hacer los cofrades de la cuaresma, que lo vivimos como un tiempo, pues en fin, completamente diferente al de una penitencia, ¿no? Un tiempo alegre, un tiempo en el que pues muchas de las hermandades tienen pues la mayoría de los actos de su año de vida de hermandad. Se acerca también, por supuesto, la Semana Santa, los preparativos, y de alguna forma contrasta un poco, ¿no? Con ese carácter de penitencia, aunque sí es cierto que dentro de la cuaresma, precisamente diferenciado de ese carácter de penitencia, encontramos todos los domingos. Es decir, el domingo, al ser el día del Señor, esos días no se cuentan como cuaresma. De hecho, realmente, a nivel de calendario, son 46 días, contando esos 6 domingos. Y 2 concretamente se recogen de manera especial, que son el cuarto y el sexto, ¿no? Sí, bueno, lo del cuarto, sí, un día hablando con algún sacerdote me comentaba del paralelismo que hay entre, fíjate, uno nos lleva al nacimiento de Cristo y el otro nos lleva a su pasión, ¿no? El paralelismo, por ejemplo, del color litúrgico, que es el color morado, que también aparece en algunos términos como púrpura, del Adviento con la cuaresma, ¿no? Es una cosa curiosa. Fíjate, cuarto domingo, que es un domingo de alegría y, en fin, de fiesta, pues también el color que usa no es el morado, púrpura, sino que se va a usar el anaranjado. Curioso, en el Adviento, el llamado de Gaudete, también el sacerdote usa como color litúrgico ese color salmonado, anaranjado. Tiene ahí un paralelismo que me lo cuenta curioso, como que el nacimiento de Cristo, pues también en cierta manera, que es la preparación del Adviento, pues al final es como el inicio. Es decir, nace Jesucristo y ya parece que es que nace la pasión. De todas formas, en la historia del arte aparecen muchos niños pasionistas, es decir, que incluso el primer momento del bautismo de Jesucristo, que como judío es la circuncisión, no es el bautismo luego de Juan Bautista, que luego, en fin, bautiza a Cristo con el agua. Ya hemos mantenido, los cristianos hemos mantenido esa tradición del agua, pero Jesús como judío, el bautizo es la circuncisión. Otro de los momentos cúlmenes, y en este sentido sí creo que de alguna manera se mantiene algo más, ¿no?, esa tradición, y es precisamente con el inicio de la cuaresma, es decir, el miércoles de ceniza. Cuéntanos también un poco, pues bueno, el significado realmente de este día y el motivo del por qué se nos impone una cruz de ceniza en la frente a todos los cristianos.
como te estaba comentando, que el miércoles de ceniza, que es el inicio de la cuaresma, pues es un momento muy, muy significativo por la imposición de la ceniza que estábamos comentando, ¿no? Y además, pues, de que te hagan la cruz en la frente. Y te estaba comentando que en estos últimos años, en alguna ocasión que me la han impuesto, pues no me la han puesto en la frente, me la han puesto encima de la cabeza. En fin, me he quedado un poco con la gana de haberle preguntado al sacerdote si es por algún tema particular o, en fin, comentarte que la ceniza, pues es una ceniza particular. Se coge de la rama de olivo del domingo de Ramos del año anterior. En fin, la iglesia la guarda y con ellas, pues, las quema, y con esa ceniza es con la que me impone. Además, es decir, si te fijas, es como una especie de ritual simbólico. Uh-huh. Pues Antonio, ya para ir poco a poco terminando, como comentábamos, también queríamos analizar un poco, pues bueno, cómo las hermandades en este caso, que es un poco el mundo que más nos pilla de cerca, cómo viven también esto, porque obviamente ese carácter, el miércoles de ceniza es un día importante, el carácter penitencial de alguna manera está, pero también se empieza a compartir otro carácter de alegría, ilusión por la venida de la Semana Santa y por lo que implica para las hermandades, ¿no? ¿Cómo se puede complementar esto? Pues, en fin, para nosotros, como digo yo, si no llega, en fin, llega la cuaresma, como digo yo, para nosotros está feo decirlo, pero es la fiesta, porque todos los cultos de las hermandades de pasión, pues todos los cultos, la mayoría de ellos, aunque aquí tenemos algunas particularidades, como por ejemplo la hermandad de la cena, que siempre me ha llamado la atención que sus dos cultos principales no coinciden ninguno de los dos con la cuaresma. Pues ya sabes que el del Señor es próximo al Corpus, y el de la Virgen, pues lógicamente en ese periodo tan importante mariano de septiembre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo más lógico es que uno de los cultos de la hermandad de penitencia, pues coincida con la cuaresma, ¿no? En fin, para nosotros, pues es el momento, pues, de más desarrollo, es decir, todo lo que es tema. Hombre, ahora se le han adelantado algunos cultos, ¿no? Como por ejemplo la hermandad de rendimiento, que adelantó ya en su día el culto al Señor del Prendimiento, lo adelantó a enero, y algunas, pues, en fin, suelen adelantarlo un poco, pero lo normal es que en la cuaresma nos centremos y para nosotros sea el momento de mayor actividad, el tema de los ensayos de las cuadrillas, el tema de presentación de carteles, el tema de presentación muchas veces de tema de arte, y para nosotros es una verdadera fiesta. ¿Qué deberíamos de preservar un poco? Pues, en fin, pues, cuidar los domingos de cuaresma, cuidar esos viernes. Pues, en fin, yo no digo que hagamos ayuno y abstinencia, pero que, en fin, si tenemos un poco la tradición de mantenerlo, de no comer carne, pues mira, es una manera de reflexionar. O yo sería más partidario de privarnos de algo que realmente nos cueste. Yo pondría como ejemplo este año, pues lo estaba comentando con mi hija, que a lo mejor sería un buen año para recortar el número de horas de móvil. No sería un mal planteamiento, ¿sabes? Hombre, desde luego para muchos sería una penitencia, que es un poco el fin, ¿no? Bueno, he dicho reducir un poco la hora, ¿no? Tampoco privarnos de ello es difícil hoy en día. Una herramienta de trabajo, Javier. Vaya, que nos lo digan a nosotros, que al final con todo esto, pues es como tú dices, ¿no? Que lo necesitamos para nuestro trabajo, entre otras cosas. Pues Antonio, muchísimas gracias por, servirnos un poco, ¿no? Iluminarnos un poco en todo este contexto que pronto se iniciará en Almería con una nueva cuaresma. Y que, como digo, pues queríamos traer un poco a colación porque, en fin, como tú dices, investigando un poco esos documentos y investigando un poco el origen, el significado, nos damos cuenta, pues eso, que de alguna manera, bueno, en los términos populares, los términos generales, quizás se pierda un poco el significado real de cuaresma, y como digo, pues nos pareció interesante conocer pues la visión como de una persona pues tan formada en el tema como tú. Así que te agradecemos enormemente que una vez más pues te hayas pasado por el programa. Sí, bueno, agradecer a vosotros siempre que contéis conmigo. Y en este caso, no creáis que yo soy un gran conocedor. En fin, me he preparado y me he leído unas cosas, que me imagino que lo habréis leído vosotros, y comentar un poco, ya por finalizar, uh-huh, que soy de los que pienso que cuanto más leo, simplemente menos me equivoco, pero no dejo de desconocer información, y que igual que tú y yo hemos accedido a esta información, pues, en fin, que la gente tenga inquietudes, y el por qué nuestra Semana Santa es movible, por qué va con la luna llena, en fin, que luego no se extrañe y te pregunte muchas veces por la calle por esas particularidades, o en este caso la cuaresma de dónde viene, que viene del término latino, en fin, y algunos detalles más que entre tú y yo pues hemos intentado ilustrar, ¿no? a tu
no sé si televidentes o en fin. Oyentes, espectadores, exacto. Para nosotros, oyentes, espectadores, cualquier persona que nos vea, pues lo consideramos oyente. Pues Antonio, lo dicho, que muchísimas gracias y que por supuesto pues te esperamos pronto para seguir hablando de, bueno, pues de otras cuestiones interesantes que rodean al mundo de la Semana Santa y que quizás, pues como decimos, ¿no?, que todo el mundo no conozca o no se haya parado a investigar, cosa que también desde aquí le recomendamos a todo el mundo, porque en fin, se pueden descubrir grandes cosas que practicamos y que están en nuestro día a día, pero que no conocemos un poco de dónde viene. Así que lo dicho, Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Inciensos Cofrades El Cautivo. Inciensos de fabricación propia y con materiales de primera calidad. Suministramos a hermandades de gloria, penitencia, a agrupaciones parroquiales y asociaciones y parroquias. Servimos a cualquier punto de España. Estamos en calle Atis número 22, Carmona, Sevilla. Puede contactar con nosotros en inciensoscofradeselcautivo.com. Inciensos Cofrades El Cautivo. El olor de la Semana Santa. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5. Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. El análisis. Hoy, la prensa cofrade de Almería. En la última trabajadera. Bien, pues continuamos con este episodio de La Última Trabajadera y en este segundo bloque queremos hablar de periodismo. Como le comentábamos al principio, este pasado miércoles celebrábamos el Día del Periodista, precisamente en honor a San Francisco de Sales, y hemos querido invitar a un gran amigo del programa, un gran amigo personal, para hablar de periodismo cofrade almeriense. Él es el compañero Álvaro Hernández. Álvaro, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al programa, que por fortuna no es la primera vez que te tenemos por aquí. Y esperemos que no sea la última. Y esperemos que no sea la última, efectivamente. Pues como digo, Álvaro, hemos querido invitarte para, bueno, hablar un poco de este nuestro mundo, podríamos decir, del periodismo cofrade de la ciudad de Almería. Y para abrir un poco el melón y ir comenzando con esta charla, ¿en qué momento, Álvaro, crees que se encuentra la prensa cofrade almeriense? Bueno, a ver, creo que están en el mejor momento hasta la fecha. Yo tampoco tengo recuerdos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero desde luego, de los últimos 20 años, sí, por la gran diversidad. Porque desde los medios convencionales creo que se cubre más o menos lo que se puede, teniendo en cuenta además pues, que se comparte espacio con otros muchos temas, con lo cual al final el espacio es más reducido, ¿no? Pero además los cofrades tenemos nuestro espacio propio en la televisión municipal y ahora pues gracias a iniciativas como La Última Trabajadera o como la tertulia cofrade del Guardabrisas, junto a ya tradicionales como Guión Cofrade en Onda Cero o bueno, el gran trabajo que hace en redes sociales Regiones Cofrades, creo que está más que cubierto todas las necesidades informativas de los cofrades almerienses. Álvaro, ¿crees que de alguna forma que nuestra Semana Santa crezca ayuda a que este periodismo cofrade también crezca? Y esto es un melón que podemos ir tratando por diferentes puntos porque, claro, primero tenemos que valorar si realmente nuestra Semana Santa está creciendo, porque no paramos de escuchar a nuestros alcaldes y alcaldesas hablar de ese movimiento que más gente mueve de Almería. Vemos que en las calles realmente, cuando las procesiones salen, están muy bien nutridas, pero luego creo que también hay una realidad interna en el seno de las hermandades que quizá no es tan positiva. Entonces, si te parece, para ir hablando un poco de esta pregunta, ¿crees que la Semana Santa almeriense está creciendo? Un melón gordo ese. Mira, ya que hablamos un poco de periodismo en relación con los cofrades, desde mi perspectiva, creo que la respuesta corta es que no está creciendo realmente. O sí está creciendo, sí, es verdad que sí crece en patrimonio, crece seguramente en nóminas de hermanos en muchos casos, seguramente también crece en cortejo, es decir, comparándolo a lo mejor con la de hace 20 años o incluso 15 o 10 años, hay parámetros en los que la Semana Santa de Almería sí ha crecido.
Pero en lo que nos afecta a nosotros en el día a día, desde el punto de vista de la comunicación, no está creciendo, no crece. Eso creo que se mide en interés. Claro. Yo creo que la Semana Santa de Almería, fuera de la Cuaresma y la propia Semana Santa, no despierta un excesivo interés. Es decir, al final, gracias a Internet, podemos medir y controlar pues qué interés despierta una noticia u otra. Y es verdad que en el caso de los cofrades es bastante difícil que fuera de estas dos épocas del año que he comentado, una noticia cofrade despierte interés real. Entonces, justo te lo iba a comentar un poco por ahí, es decir, si nuestra Semana Santa crece, realmente cómo está creciendo, porque si no despierta mayor interés, y yo creo que un baremo muy interesante para tenerlo en cuenta es precisamente el seguimiento, ¿no?, de la prensa cofrade durante el año, saliéndonos de esas fechas como tú comentas. ¿Cómo podemos entonces valorar esto, ¿no? Porque creo que es algo interesante, ¿no?, de valorar, porque cuando los números no responden a lo que quizá una realidad social existe, es quizá un problema interno nuestro de la prensa. A ver, puede ser que haya que hacer autocrítica también. Siempre hay que hacerla. Y creo que tenemos en contra las redes sociales. Las redes sociales, que nos han acercado mucho la información y nos la han facilitado mucho, también nos han cortado un poco el monopolio a nivel comunicativo de la información. Es decir, si mañana una hermandad anuncia un nuevo diseño de paso de palio, yo hablo por mi experiencia en el periódico, en La Voz de Almería, yo no corro para publicarla y seguramente puede que no llegue a publicarlo, salvo que sea algo muy gordo o que se vaya a empezar a hacer enseguida. ¿Por qué? Porque es que cuando yo vaya a subirlo a la web, o por supuesto cuando vaya a salir impreso en un periódico, que eso ya es como algo totalmente anacrónico al día de hoy, va a ser una noticia vieja. Es decir, ya lo habrá visto todo el mundo en Twitter, en Instagram, y habrá pasado por 8 millones de grupos de WhatsApp el diseño en cuestión, ¿no?, por poner un ejemplo. Entonces, cuestiones que podríamos decir menores, como contratos con bandas, pequeños cambios en los itinerarios, que antes sí podían ser noticias, ya no lo son, porque es que se convierten en algo viejo en cuestión de media hora, 3 horas. Claro. Y a nivel también, Álvaro, de espacio, que creo que en fin, como tú dices también, todo el tema de las redes sociales y de los nuevos canales de comunicación, parece que esto se olvida un poco, o de alguna forma, pero realmente los que trabajáis, como es tu caso, en periódicos, mejor dicho, en medios que podríamos denominar tradicionales, como es la prensa escrita en este caso, yo, por ejemplo, creo recordar que en alguna ocasión hemos comentado que de alguna forma tú has luchado incluso porque La Voz de Almería tuviese ese espacio dedicado exclusivamente al periodismo cofrade. ¿Cómo ha evolucionado también en este sentido? Desde tu propia experiencia, claro. Bueno, es verdad que, a ver, yo creo que cualquier periodista en cualquier medio convencional tiene que luchar por espacio en la materia que lleve, ¿no? Y en general pasa un poco que tanto con las cofradías en particular como con cualquier tema religioso en general, quizá cuesta un poco más, porque el impacto es menor, salvo que sea algo morboso o bueno, que tenga un poquito más de salsa. Hay que pelearlo siempre. ¿Se ha mejorado? Sí, puede que sí. Es verdad que yo, por ejemplo, a día de hoy tengo total libertad, pero de cara a en una reunión de contenido, yo apenas, ya salvo que sea algo muy gordo, no llego y cuento algo cofrade porque no merece la pena, en cierto sentido, porque se va a ver un poco como, bueno, la fricada de los 4 beatos, y es que realmente es así. Es decir, los cofrades nos queremos mucho y realmente nos creemos eso que nos cuentan de que somos el colectivo más importante de la ciudad y tal, pero a la hora de la verdad es que esto nos importa a 4. Nos importa a 4, que somos los que ya lo vemos en Twitter, en Instagram y tal. Entonces,
el tema va un poco por ahí. Sí ha mejorado en el sentido de que, por ejemplo, pues eso, al no tener ya la limitación del papel, al Internet al final lo sostiene todo, con lo cual, bueno, pues cualquier pequeña noticia sí puede ser subida y tal. Al final, ya no se lucha tanto por espacio, sino que se lucha porque esto no te coma mucho tiempo personal, porque al final yo casi que lo hago un poco por afición y por empeño personal de que el mundo cofrade almeriense tenga su espacio en los medios de comunicación, en este caso pues en el sitio que trabajo. Pero al final es por devoción. Por devoción y afición. Sí. Ahora, yo ya he terminado lo que a mí mis jefes me piden, así que ahora esta media hora la voy a dedicar a subir, pues que ahora se va a poder subir al camarín de la Virgen del Mar una vez al mes, que el Niño Jesús de los Remedios va a salir en enero de 2024. Todo eso al final es pues por dedicación propia. Entonces, Álvaro, desde un punto de vista empresarial, y creo que también es interesante analizarlo, precisamente lo que comentas, ¿a ti, por ejemplo, te piden que hables de alguna noticia cofrade o siempre sale de ti personalmente? No, siempre sale de mí, en este caso concreto, vaya. Sí, pues es verdad que ahora, pues por ejemplo, que te digo yo, el 22 de febrero, que es miércoles de ceniza, pues ese día sí tendré entre mis tareas, ¿no?, cubrir un poquito el miércoles de ceniza en Almería. Y desde luego la Semana Santa es una semana en la que yo no puedo pedirme vacaciones ni dedicarle mucho tiempo a las cofradías en el ámbito personal. Pero no, más allá de estos dos tiempos litúrgicos de los que hablábamos, no se me pide, por así decirlo. Pues como te decía, creo que eso es algo también muy interesante a traer en este análisis, porque al final, cuando desde un punto de vista objetivo, y creo que en este caso el punto de vista empresarial de un grupo, como en este caso es el medio en el que trabaja, al final ellos tienen el baremo perfecto de decir, vamos a trabajar sobre lo que interesa a la sociedad. Por tanto, realmente tenemos una muestra evidente que, a pesar del peso que pueda tener durante cierta etapa el mundo cofrade almeriense, por desgracia parece ser que no es algo realmente intrínseco en la sociedad, ¿no? O sea, podría ser, digamos, una conclusión de todo este análisis. Sí, vamos, hablando en términos más frívolos, la Semana Santa como colectivo a lo largo del año no mueve dinero. Entonces, al final todo se traduce en dinero, en interés, lo podemos llamar de la forma que queramos. De esto, sin duda, vosotros desde Indalprods pues lo sabréis un poco más, que lucháis de cerca con este tipo de cosas. No despierta el interés como para que haya una apuesta fuerte, pero bueno, es que volviendo un poco a lo de antes, nos queremos mucho y no nos vemos realmente. Entonces, hay que ver un poco lo que son las cofradías en Almería y trabajar porque sean más, efectivamente, no numéricamente, sino más en peso relativo en la sociedad. Pero a día de hoy somos lo que somos y hay que luchar por un hueco. Voy a hacer ahora una pregunta que sé que es muy diversa, muy complicada incluso de responder, pero porque realmente, insisto, creo que viene también un poco a colación. ¿Qué quiere entonces el público cofrade almeriense? Es decir, si realmente hay una apuesta con personas como tú que pues intentan luchar por traer información, por traer, pues, en fin, cuestiones de interés que podríamos también denominar. Pero realmente, ¿qué le ocurre al cofrade almeriense? Si tanto, ya no solo el grueso de la sociedad que durante la Semana Santa o las fiestas o las fechas más importantes está, sino que el cofrade realmente, ¿qué demanda? ¿Qué quiere? ¿Solamente escuchar lo que le pilla de cerca a esa persona, por su hermandad, por su colectivo, por su institución, por su banda, por lo que sea, pero realmente obvia por completo el resto de actualidad, el resto de las hermandades? Incluso, no sé, Álvaro, si tú tienes la sensación, que yo personalmente he de reconocer que a veces la tengo, que incluso conocemos más lo de fuera que hasta lo que pasa al lado de nuestra parroquia prácticamente. Mira, yo creo que para responder a esta pregunta podemos incluso
subir de escalón y no preguntárnoslo a nosotros como comunicadores, sino preguntárselo a las propias hermandades. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la vida de una cofradía está sujeta en un número muy limitado de personas, y luego hay otro grupo de personas que pueden o no ser hermanos, pero que en cualquier caso van 2 días al año, que uno para recoger la túnica que alquilan y otro para devolver. Partiendo de esa base, yo creo que ¿qué quiere el público cofrade en Almería? Bueno, pues salir en su procesión. Yo creo que salir en su procesión, y por eso luego hay informaciones que sí se consumen, hablando en términos muy, muy capitalistas, que son las crónicas de procesiones y y en nuestro caso las galerías de fotos de la salida procesional. Pero ya está. Pero porque el cofrade almeriense es que es así. ¿Qué quiere cómo podemos atraer al cofrade almeriense? Pues lamentablemente con morbo, ¿no? Con polémicas como las de la agrupación, con la organización de la Magna, con cosas de banda, aunque no sean polémicas, ¿no? Pero por ejemplo, también volviendo a la Magna, al final cualquier publicación relativa a una Magna, a una banda de música, hay que pensar que una banda tiene muchísimos componentes que, bueno, potencialmente van a consumir esa información, y además pues todos van a tener 1 o 2 familiares a los que se lo van a pasar, con lo cual se multiplica muchísimo. Eso dentro de una hermandad no pasa, salvo contadas ocasiones. Quizás si entráramos en charcos como destituciones de capataces, equipos en cambio de gobierno, peleas antes de unas elecciones, seguramente sí veríamos cómo aumentar los números. Pero claro, eso ya es otra cosa. Eso da igual que lleve el apellido cofrade, porque eso lo hagas de empresas, cofradías o comunidades de vecinos, va a funcionar. Claro. Entonces, no es algo relativo únicamente al mundo de la Semana Santa. A ese morbo, ¿no?, que comentabas, que parece que quizá o que únicamente despierta a muchos de los cofrades, ¿no?, que están ahí, pero que parece que en parte no están, ¿no? Pero realmente eso me parece pues interesante, porque pues bueno, todos tenemos amigos, tenemos círculos en los que pues siempre hay ahí un pequeño debate pues sobre diferentes cuestiones, sobre lo que ha hecho esta hermandad, sobre lo que ha hecho la otra, pero luego parece como, no sé, que a la hora de la verdad importa todo muy poco, en el sentido de, si no me afecta a mí directamente, me da igual, que cada uno se apañe, y incluso un poco de egoísmo por ese sentido. Me da un poco esa sensación, Álvaro. Luego también hay que tener en cuenta que la información que se genera dentro de las hermandades, a menos que tú seas de esa hermandad en concreto, a ti te va a llegar ya tarde, por así decirlo. Es decir, a ti te va a llegar ya cuando sea oficial y público, y en ese momento ya ha sido cocinado, comentado y debatido en el seno de la hermandad, con lo cual a toda la gente que le podía interesar, que es la de esa hermandad, posiblemente ya lo sabe un porcentaje muy alto. Claro. Entonces, en ese sentido, Álvaro, ¿qué papel debería o podríamos teorizar? Obviamente no vamos a sentar cátedra, ni muchísimo menos, ni es la intención, sino más bien eso, teorizar. ¿Qué papel podrían tener en este sentido las hermandades, las instituciones, las bandas, en ese nivel comunicativo de lo que ocurre, o noticias importantes que han de comunicar? ¿Cómo podría entenderse, ¿no?, en ese sentido que deben trabajar? Sí, pues mira, creo que muchas lo hacen bastante bien ya a día de hoy. Creo que se ha aprendido mucho en los últimos años. Pero bueno, en cualquier caso, siempre comunicando primero a los hermanos y acto seguido a la sociedad en general, si es que consideran que es de interés. Porque una vez que lo saben los hermanos, pues ya está en la calle. Pero también midiendo un poco el tema de los comunicados, que últimamente también se están viendo comunicados por absolutamente todo. Y tampoco un término medio. Creo que a día de hoy, de hecho, tenemos ejemplos de todo. Hermandades que todavía conservan un poco de hermetismo y en las cuales la información no sale apenas de la Junta de Gobierno, ni siquiera pasa a los hermanos, y otras que constantemente están haciendo comunicados ante muchos cambios. Creo que hay un término medio, o debería haber un término medio, y
Y yo creo que de todas formas, más allá de cómo contar las cosas en el seno de una hermandad, también habría que replantearse un poco para qué está la hermandad y cómo se comunica con los hermanos en general, porque al final parece que solo se comunican cosas de nuevos proyectos o formas de financiar nuevos proyectos, pero lo que es hermandad y vida de hermandad, en muy pocos sitios o en casi ninguno en Almería se ve. Es decir, al final una hermandad en Almería, pues si lo analizamos fría, objetivamente y con algo de distancia, parece una asociación que se dedica durante 11 meses al año a recoger dinero de distintas formas y vías posibles para en un mes, en el 12º mes, invertirlo todo en novedades, pero ya está. Y creo que en realidad lo que tiene que empezar a cambiar es desde ahí, y a partir de ahí todo. Álvaro, hablaba antes también de esa repercusión que tuvo pues todo lo relacionado con la Magna, incluido por supuesto las bandas, todo lo que también llevó, creo que por desgracia, y que ahora también con un poco de distancia, pues la elección de los participantes en esa procesión magna. Digo un poco con esa tristeza, pues porque de alguna manera se empañó un poco algo que podría haber sido y fue espléndido, pero que para muchos cofrades no se guardará con especial cariño. Entonces te quería plantear en este sentido, pues eso, se vio un reflejo, ¿no?, de ese interés que despertó la Magna también en los números, ¿no?, de la prensa. Sí. Fuera de polémica, el día de la Magna y el día siguiente, y te hablo de cifras concretas que recuerdo de aquellos 2 días, tanto de la noche de la Magna como del día siguiente. La información y la galería fotográfica de la Magna tuvo unas cifras bastante similares a las que un fin de semana antes había tenido la Desértica, la carrera que organiza la Legión, que tuvo una repercusión muy bestia. De hecho, ojalá también en términos periodísticos, ojalá tener una Magna todos los años. Interesante. De hecho, te iba a preguntar si esas cifras se han conseguido mantener o se han quedado en ese espacio concreto de tiempo. No, ni mucho menos. O sea, esas cifras correspondieron a la Magna única y exclusivamente. No. Lo comento sobre todo porque, no sé, mucha gente, entiendo, que descubrió la Semana Santa almeriense y no sé si de alguna forma pues despertó cierto interés sobre lo que acontece en la Semana Santa almeriense, sobre todo de las provincias colindantes, que creo que nos costará a los dos. Hubo muchísimos visitantes de Jaén, de Granada, de Murcia, de la zona del Levante. No se ha visto traducido al final eso, ¿no? Se ha quedado en esa procesión magna. Se ha quedado en esa procesión magna y yo, como consumidor de información de otros sitios, también lo entiendo. Es decir, yo, por ejemplo, que estuve un mes antes en la Magna de Cádiz, yo busqué información de Cádiz, de la Semana Santa de Cádiz, antes de ir a la Magna de Cádiz, y una vez que la vi, no he vuelto a buscar nada de información de la Semana Santa de Cádiz. Es decir, al final, muchas veces le damos vuelta a cómo es el comportamiento del lector o del oyente, en tu caso, y al final es tan fácil como pararse y ponerse delante de un espejo y decir, bueno, pero si yo soy el primero que lo hago así, y no, o sea, al final somos todos bastante parecidos en eso, somos animales de costumbre, y después de una Magna, pues la gente que vino a esa Magna no va a buscar más información, salvo que este año, pues no sé, le gustara mucho ver al Señor de Pasión, y entonces se planteen venir el lunes santo a Almería a verlo. Pero entonces ya, cuando llegue ese momento, veremos que hay un pico de consumo, claro, en la pieza de información en la que se ponen los horarios y los itinerarios del lunes santo, por ponerte un ejemplo. Te lo iba a comentar, ¿no? Que quizás sí en Semana Santa se pueda ver algo con respecto a otro año, pero bueno, para eso hay que esperar un poquito y bueno, pues estudiaremos si es interesante de valorar cuando llegue el momento. Álvaro, para ir poco a poco terminando. Sí, perdona, dime, Javi, claro. Lo que sí está funcionando bastante son los temas relacionados con opinión. Eso sí. Y quizás es por donde tenemos que ir. Lo que pasa es que es un género bastante más complicado y en el que además tú te expones bastante más. Pero claro, teniendo en cuenta que la información de las hermandades ya la cuentan las hermandades en sus redes sociales, ponerla en un periódico o contarla en un podcast es replicarla, ¿no? Y lo que sí últimamente estoy
comprobando es que la opinión sí funciona. La gente, o para saber si se tiene que acordar de tu familia o para saber si te tiene que dar la razón, sí consume bastante opinión. El tema es que, claro, encontrar, en nuestro caso, semanalmente un tema del que opinar, pues no siempre es fácil. Y además siempre teniendo en cuenta que hay que medir mucho lo que dices, guardar el equilibrio con la gente con la que al final va a ser la que te ponga las cosas fáciles en el día a día en tu trabajo. Pero por ahí yo creo que hay bastante que experimentar. Oye, pues me parece interesante porque, me hubiese gustado pensar que el género de opinión sea lo que se consume en Almería, y me costaría no por nada, sino porque creo que en Almería de alguna forma, y sin que se considere como una crítica ni mucho menos exacerbada, pero sí creo que somos un poco sectarios a la hora de tener nuestra opinión y no bajarnos de ahí, es decir, pensamos así y esto es lo que hay, y no veo realmente en muchas ocasiones un debate donde se intenten buscar posturas en las que nos podamos mover, ¿no? Movernos un poco. Tampoco te estoy diciendo que nos pongamos de un extremo a otro, pero me sorprende y me parece muy interesante. Yo creo que en nuestra época ahora mismo, quienes abrieron un poco esa lata fueron los amigos del Guardabrisas, que empiezan todos sus programas con una pequeña pieza editorial en la cual, bueno, pues siempre vierten una opinión muy elegante y que además no difícilmente ha ofendido nunca a nadie. Juan Aguilera en Onda Cero también deja caer su opinión, y yo creo que por eso siempre ha tenido también buenos números de audiencia. Y yo, bueno, pues en las últimas semanas, pues a raíz de una pieza de opinión sobre cómo debe ser el futuro de la romería de Torre García, y otra, la más reciente, sobre la ausencia de la Semana Santa de Almería en Fitur, pues claro, el tema es encontrar el asunto sobre el que opinar, porque si me da por escribir, o a ti por hablar ahora de si es buena o mala la decisión del Gran Poder de que el señor no se pare cuando vayan a cantarle una saeta, pues lo más probable es que nos llevemos un guantazo de alguien el día de mañana. Entonces, el tema delicado es eso, es encontrar el tema del que hablar. Pues Álvaro, te decía que para ir terminando con esta charla, que además se está pasando volando, te quería plantear ya por último, ¿cuál crees que son las oportunidades que se están abriendo a la prensa cofrade para de alguna manera seguir creciendo y que al final, pienso, y en este sentido vierto yo una opinión, sirviéndome de lo que estamos hablando, que conforme la Semana Santa se siga enriqueciendo y siga creciendo, creo que más o menos lejos de ese crecimiento lo hará la prensa cofrade. Pero si realmente la prensa conseguimos generar el interés sobre la Semana Santa, creo que la Semana Santa también se va a acabar enriqueciendo y poner más ojos sobre ella, ¿no? Entonces, como digo, ¿qué oportunidades crees que se ponen sobre la mesa para la prensa cofrade para, pues eso, seguir en ese crecimiento, en esa línea? ¿Cuáles son esas oportunidades que crees? Mira, yo creo que las oportunidades están en lo nuevo, están en cosas como las que hacéis vosotros. Yo, donde trabajo a día de hoy, se mantiene un formato que creo que está muerto, que tiene los días contados y que está muy lejos de la mayoría de la población. Pero es que además la prensa escrita en general creo que va a terminar siendo algo muy para análisis, muy para cosas muy concretas, porque ya nos hemos acostumbrado todos, absolutamente todos, a vídeos de 15 segundos en Instagram, a cosas muy cortas y muy visuales, con lo cual si te lee algo, tiene que ser algo que realmente te vaya a merecer la pena y que te vaya a aportar algo, porque si no, te lo ves en un cartel publicado por una hermandad en Twitter, es decir, no merece la pena. ¿Dónde está la oportunidad? Volviendo a lo que me preguntabas, pues en cosas como las que hacéis vosotros, en estar en YouTube, en estar en Twitch, y con eso acercar a las generaciones jóvenes a la Semana Santa, que parece algo muy contradictorio, ¿no? Algo que suena tan tradicional y tan a de toda la vida, con algo moderno como Twitch. Pero creo que la clave está ahí, en darle el caramelo a la gente joven a través de los formatos que están consumiendo ellos a día de hoy. Porque si no, lo que terminará pasando es que se limite. O sea,
la gente joven se va a limitar a informarse de las cofradías por las redes sociales. Entonces, o está la información cofrade en las redes sociales, o bueno, pues consumirán lo que haya y ya está. Las nuevas oportunidades están ahí, y no me refiero a limitarla a Twitter, sino eso, a formatos como el vuestro, que en un origen podría ser solo radiofónico y podría estar solo en iBooks. Pues mira, el hecho de estar en YouTube ya hace que lo vaya a ver más gente, seguro. Así que las nuevas oportunidades están en el formato de las cosas. Contar las cosas de siempre y bueno, buscar giros para contarlo más profundo, distinto, o recordar cosas, pero con los formatos de hoy y los que vienen. Pues Álvaro, vamos a ir dejándolo por aquí, no por nada, sino porque se nos va el tiempo volando y por supuesto agradeciéndote que hayas sacado un hueco para charlar con nosotros de algo que en fin, que nos gusta y que nos preocupa realmente, nosotros que nos dedicamos a esto. Y como digo, pues que te agradezco enormemente que te hayas vuelto a pasar por el programa y como hemos dicho al principio, no será la última. A vosotros siempre, un abrazo. Un abrazo. ¿Tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen? Tranquilo, acude a Artekit, tu empresa de muebles de confianza. Somos fabricantes de todo tipo de armarios, vestidores, librerías y mobiliario juvenil, todo a medida y con la mayor seguridad. Gestiona tu proyecto de forma única, contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp 666-416-478 o en alguna de nuestras 2 tiendas físicas. Artekit, confianza y garantía de nuestros productos. La tertulia en la última trabajadera. Bien, pues llegamos a este último bloque, a esta última parte del programa, esta sección de tertulia, en la que vamos a hablar de un tema que, bueno, no ha afectado directamente o no corresponde directamente con la Semana Santa de Almería, pero que es un tema que podríamos y vamos a trasladar porque tiene muchos matices muy interesantes y, como digo, que se pueden trasladar perfectamente al presente y a la actualidad de la Semana Santa de Almería. Y para hablar de esto tenemos con nosotros nuevamente una semana más a Basilio García. Basilio, muy buenas. Buenas, Javi, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo Muchas al gracias. programa. Y al otro lado de la pantalla, de la llamada, tenemos también a nuestro amigo Adrián González. Adrián, muy buenas. Buenas tardes, Javi y Basilio. Bienvenido de nuevo también al programa. Y como digo, os hemos invitado en esta ocasión para hablar de ese decreto que la diócesis de Jerez, bueno, de Asiriona Jerez, ha emitido en relación, bueno, principalmente al Sábado Santo, pero que no ha dejado ciertas pinceladas con respecto al papel que tienen las hermandades a día de hoy para la Iglesia y que, bueno, que ha despertado un poco de sorpresa, ¿no?, por esas palabras, Basilio. Sí, no tanto, como bien dicen, no tanto por aprobar que vuelvan a salir cofradías en Jerez el Sábado Santo, bueno, en Jerez y en toda la diócesis el Sábado Santo, que era una petición que más o menos se conocía en los últimos tiempos, que podía salir adelante, sino por los términos que emplea en el decreto, que yo creo que son muy, muy llamativos. De hecho, creo que todo cofrade o toda persona vinculada a las cofradías, incluso desde la curia, debería de leer este decreto porque yo creo que es muy, muy revelador y bajo mi punto de vista muy esperanzador. Tengo la sensación de que en la Iglesia están corriendo nuevos tiempos, al menos en la Iglesia del Sur, con respecto a las cofradías. Y ya te digo, a mí, yo cuando leí el decreto, la verdad es que me encantó verlo porque al final refleja una realidad que los cofrades creo que vemos y que muchas veces da la sensación de que la curia no lo veía. Adri. Sí, exactamente. Al final, a mí lo que me impresionó de este decreto, porque al final a veces leemos este tipo de comunicados y casi que no entendemos realmente el idioma, por así decirlo, casi que no lo llegamos a entender. Y en este comunicado lo que me gustó mucho era la claridad con la que se hablaba del papel de las hermandades en la Iglesia y lo importante que son las hermandades para que estas, pues, a día de hoy estén vivas y demás. O sea que lo de la recuperación del Sábado Santo es una cosa que yo llevo escuchando en Jerez desde hace mucho tiempo, que están haciendo muchos proyectos, dándole muchas vueltas. Bueno, al final pues, han tenido su recompensa, pero el tema de lo que han
lo que involucra las hermandades, la iglesia y demás, pues es bastante interesante. Ese papel, ¿no? De hecho, si me permitís, voy a leer muy rápidamente un pequeño párrafo de este decreto para que los oyentes y los espectadores del programa se puedan poner un poquito más en contexto. Y este decreto, como digo, dice así: a la vez que constatamos la quiebra en la transmisión de la fe, observamos un crecimiento notable en el número de las hermandades y cofradías. Mientras se percibe una caída de la práctica sacramental y litúrgica, parecen aumentar las expresiones de piedad popular. No son pocos los católicos cuyo único vínculo con la Iglesia y la práctica de la fe se encuentra en el mundo cofrade. Por superficial y débil que a veces nos parezca ese vínculo, debe ser cuidado con la delicadeza que el profeta Isaías anuncia del Mesías futuro, nuestro Señor Jesucristo. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Sería equivocado quejarse de la superficialidad de algunas expresiones de piedad popular y no ver en ellas una oportunidad para consolidar la vida cristiana. Las hermandades y cofradías, cuando están cimentadas en los 4 pilares que sostienen su identidad eclesial, formación, culto, acción caritativa y compromiso misionero, son un tesoro valiosísimo que debe ser recibido, custodiado y transmitido. Dicho esto, como digo, que esto es de lo que venimos comentando, ese papel que la Iglesia, en este caso la diócesis de Asidiona Jerez, ve en las hermandades, os quería plantear ya el tema. ¿Qué papel, por tanto, tienen las hermandades a día de hoy? Porque estamos viendo que son una gran receptoras o de alguna manera que llaman la atención de la sociedad. Una sociedad que pues, está muy digitalizada, que cada vez el contenido más rápido o se convierte en un contenido más rápido lo que consume la gente, y que son las hermandades lo que parece que está atrayendo a la gente a la iglesia, o quizás lo poco que trae la gente a la iglesia. ¿Qué pensáis vosotros en ese sentido? Yo creo que para comenzar lo que tenemos que no pecar es de ombliguismo. O sea, las hermandades somos importantes en la iglesia, pero no creo que seamos lo único que atrae gente a la iglesia. Y además, decirnos a nosotros mismos lo guapos que somos y lo importantes que somos, no creo que nos venga bien a la hora de tratar este tipo de cuestiones. Ahora, si es verdad, hay una cosa que es cierta y que los que estamos en las cofradías lo sabemos, que somos un vehículo de transmisión de la evangelización, como bien dice este decreto, que no se puede dejar a un lado. Y en muchas ocasiones, en muchos años, durante muchas décadas, nos han dejado a un lado como haciéndonos ver que éramos prácticamente cristianos de segunda. Y sin embargo, como bien dice Enrico Pavés, el obispo de Asidonia Jerez, somos una parte muy importante del futuro de la iglesia en un contexto social en el que precisamente no está la iglesia en el mejor momento, ni la religión en el mejor momento. Con lo cual, que desde un obispado, desde un palacio episcopal, se emita un decreto en el que se pone esto en valor, que yo creo que quizás es la primera vez que vemos por escrito, negro sobre blanco, precisamente este tipo de palabras, pues una buena noticia para nosotros. Nuestro papel en la iglesia es importante, no es el único. No tenemos que mirarnos solo a nosotros. No tenemos que pensar que tenemos privilegios sobre los demás. Pero que sea valorado por fin de esta manera, para mí es una satisfacción enorme. Para hacer un matiz, y ahora Adri te escuchamos, me refería sobre todo, Basilio, al hecho de que quizás somos el vehículo más grande que tiene ahora mismo la iglesia para atraer fieles. Y me refiero a ver las calles en una Semana Santa, por ejemplo. Sí, yo así, además siempre lo he defendido así. Un chico que toca la corneta porque le gusta tocar la corneta y no tiene a lo mejor una formación cristiana en su casa como pueden tener otras personas, el hecho de tocar la corneta detrás de un paso, el hecho de que le guste tocar en una hermandad, habrá una que le guste más, una que le guste menos, un Cristo que le llame más la atención, eso al final, aunque sea poco, es un acercamiento a la iglesia, es un acercamiento a Jesús. Y eso siempre es bienvenido, eso siempre suma. Muchas veces, o el costalero que sale porque van con sus amigos. Bueno, él va con sus amigos, pero al final está yendo allí a llevar a una imagen del Señor o de la Virgen, y eso le está acercando a la iglesia. A lo mejor le está acercando a la iglesia un 1% de lo que podría ser, pero ese 1% siempre es mejor que un 0, que es lo que tenía antes. Entonces ese vehículo de las cofradías yo creo que es muy aprovechable para la iglesia. Lo han dejado durante mucho tiempo de lado. Y hay que poner en valor todo lo que hacen las cofradías para acercar a la gente a la religión, a la iglesia, en unos tiempos que corren, además, en los que no es nada fácil. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Somos un vehículo importantísimo, y si nos empiezan a cuidar, seguramente la iglesia del futuro será mejor, será más amplia y será más importante, porque yo, evidentemente, en Almería o en cualquier ciudad de Andalucía o incluso de España, lo que aglutina la Semana Santa a su alrededor no lo aglutina ningún otro aspecto de
de la iglesia. Los grupos neocatecumenales, los grupos de oración, tal. Sí, esa gente son muy importantes también en la iglesia, aglutinan mucha gente. Pero esta facilidad popular que tiene la piedad popular, como precisamente se refiere en el decreto, eso hay que aprovecharlo. Y eso, ahí estamos nosotros también para poner nuestras cosas, nuestro patrimonio, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra fe, nuestra devoción al servicio de la iglesia. Y eso, como digo, tienen que aprovecharlo. Adri. Sí, es que en eso ese tema del movimiento cofrade, pues estoy de acuerdo en lo que dices tú, Javi, de que yo creo que es el espacio más grande que hace que la iglesia tenga movimiento, tenga ese atractivo a lo mejor, y es de la forma que dice Basilio, porque al final hay muchísima gente que la formación que tienen católica pues no es la que la iglesia a lo mejor quiere, pero de una forma o de otra, en el colectivo en el que se encuentra, llegan a estos sitios y al final es lo que dice, acaba sumando, y es importante siempre sumar. En cuanto al decreto, claro, cuando vemos un decreto vinculado a las hermandades, yo por la costumbre que tenemos de nuestra ciudad, no solía ser nada tan claro o tan positivo, la verdad. Entonces, al ver el decreto, es así, la claridad con la que dice que la piedad popular, como habéis dicho, hace que la iglesia tenga mucha vida, o parte de la vida de la iglesia sea gracias a este movimiento, pues es muy importante que se haya reconocido. Hay que decir que siempre yo creo que este movimiento tiene que ir conducido por la iglesia. O sea, no podemos pretender nosotros que nosotros seamos los que movamos esto, porque no es lo nuestro. Lo nuestro son las cofradías, la iglesia la tiene que mover quien la tiene que mover. Pero sí es verdad que lo reconozcan de esta manera tan clara y lo tengan en valor, es muy importante para las hermandades, la verdad. Y sobre todo también porque se menciona y se especifica, como dice Adri muy claramente, que se vive como una paradoja, de decir, ese movimiento litúrgico decae, o reconocen de alguna manera que decae, mientras que el de la piedad popular aumenta. En este caso mencionan con el número de hermandad y cofradía, aunque yo en ese sentido sí ampliaría un poco a el tanto público como el interior de las propias hermandades a nivel de hermanos, que es lo que creo que sí está creciendo, ¿no? En mayor medida en diferentes ciudades, ya cada una con su contexto también propio, pero que creo que es interesante también eso, ¿no? Cómo evalúan que precisamente hay un contexto en el que se reconocen que decae de alguna forma ese acercamiento a la liturgia, pero que aumenta el crecimiento de la piedad popular. Y en este sentido apuntan precisamente a que eso no se debe ver como un problema, sino como una oportunidad. Y creo que también es importante para volver un poco a ese tema de qué papel tienen entonces las hermandades en todo este contexto, porque como dice Adri, una hermandad debe ser un vehículo hacia la iglesia, no quien conduzca a la iglesia, ni muchísimo menos. Pero por tanto, ¿hacia dónde debe conducir? ¿Qué tiene que tener una hermandad para que quien esté dentro de ella o quien acceda a ella se encuentre con la iglesia? Y no sé si aquí podríamos abrir también otra línea de debate con qué papel tienen, por tanto, los directores espirituales en todo esto. Hombre, yo creo que tienen un papel fundamental, y al hilo de lo que está hablando Javi, hemos empezado por el principio, ¿no? La gente que se acerca a la iglesia a través de las hermandades. Uh-huh. Pues ahora, si nos acogen bien, si a esa gente le acogen bien a través primero de la hermandad y después a través de los directores espirituales, las parroquias, yo creo que estamos como en un germen para que esa falta, por ejemplo, de formación que hay, si la acogida es buena, si la iglesia se pone a disposición de sus fieles hasta el punto del que tenga que ponerse, tampoco hay que pedir pera al olmo, uh-huh. no hay que pedir que se dejen de hacer ciertas cosas para hacer otras, o se pierdan al respeto a ciertas cosas. Si la iglesia se pone al servicio de la hermandad, si la iglesia sabe aprovechar la hermandad, yo creo que además la formación cristiana va a ir creciendo. Aprovecha a esos hermanos, aprovecha a esas personas que se están acercando para ir dándole su sitio en la iglesia, cógelos, darle un poquito lo que les gusta y intenta también meterle un poquito de lo que necesitan, porque muchos necesitamos, a la hora de estar en una junta de gobierno, a la hora de estar en una cofradía, muchos necesitamos esa formación que no hay, pero yo creo que bueno, que a través de la hermandad se puede conseguir. Así que es un poco, yo creo, el reto que tienen los directores espirituales. De hecho, pues ha habido en Almería casos de hermandades que han funcionado a través de un director espiritual que
que se ha partido la boca por conseguir que esos hermanos se adentren en la iglesia, que se adentren en su parroquia, y han sido exitosos. Ha habido casos lo contrario y sucede todo lo contrario. El director espiritual, el párroco, si es capaz de aglutinar esa hermandad en favor de la parroquia, va a ser bueno para la hermandad, va a ser bueno para la parroquia, para los fieles y para él mismo. Y bueno, si es el vehículo de entrada, aprovechémoslo. Adri, antes de darte paso, voy a leer rápidamente otro pequeño fragmento, unas líneas de este decreto, porque creo que viene muy al caso de lo que estamos comentando. Dice así: cuando la Iglesia nos está llamando por la voz de los últimos papas a impulsar una nueva etapa evangelizadora y a poner toda la Iglesia en estado permanente de misión, resuenan con fuerza las palabras del apóstol San Pablo: me he hecho todo para todos para ganar, sea como sea, a algunos. Es decir, como estamos comentando, y también voy añadiendo un poco de temas sobre este propio tema, que quizá tampoco sea una carrera, no sea una carrera de sprint, sino una carrera de fondo. Es decir, no podemos pretender que de aquí a, no sé, 2, 3, 5 años, de repente la iglesia esté abarrotada de costaleros, de nazarenos, que a día de hoy, pues, por desgracia, no es así. Pero bueno, creo que también tenemos que tener ese carácter de vayamos poco a poco, vayamos construyendo y vayamos sembrando realmente semillas que luego crezcan lo suficiente en las personas, aunque sean una persona o 2 o 3, pero que crezcan de verdad, ¿no, Adri? Sí, obviamente. Lo que dice Basilio en el tema del acogimiento es muy importante, porque él puede ser el principio de un gran cambio en la iglesia, gracias a las cofradías, y que deben de aprovechar, se debe aprovechar de manera formativa en este caso, porque sí es verdad que muchas veces el simple hecho de estar en una hermandad no quiere decir que seamos buenos cristianos, porque nos falta formación o porque no la encontramos, básicamente. Hay muchos casos que la intentas buscar pero no la encuentras. Es el momento, yo creo, que en el que la iglesia puede aprovechar más, porque también es un momento en el que las hermandades están más nutridas de hermanos jóvenes. Gracias al tema de la divulgación social, el tema de las redes, tal, se pegan mucho a la hermandad de muchos jóvenes, que al final es lo que también necesitaría formarse justamente en esa etapa de su vida, porque va a ser cuando mejor se puedan formar. Y si lo aprovecha la iglesia de esa manera, desde bien joven, a lo mejor el futuro, como dice, no en 3, 5 años, si en 10, 15 años, 15, 20 años, sea bastante diferente y la iglesia pueda tener un gran cambio. Entonces, de esta manera, vuelvo un poco a la pregunta, ¿no? De qué papel tiene, por tanto, una hermandad. ¿Cómo podríamos entonces definir el por qué una persona se hace hermano de una hermandad? Es decir, si realmente... entiendo que hay muchos motivos y que incluso trascienden, ¿no?, de lo religioso, pero realmente, ¿qué busca a día de hoy una persona que se hace hermano de una hermandad? Es decir, ¿está dando la hermandad la respuesta que necesita quien se une a la hermandad, pero que se separa quizá de la iglesia porque esa persona no demanda un aspecto religioso demasiado profundo? ¿O por el contrario debe la hermandad, como decíamos, pues eso, cambiar un poco su papel y que quizá pueda separarse un poco de lo que el hermano pueda esperar? Y con esto volvemos, ¿no?, a ese tema de formación y de necesidad religiosa. Pero en definitiva, ¿qué creéis entonces que busca un hermano al hacerse hermano, valga la redundancia, de una hermandad? Yo creo que cada caso es individual y cada caso busca una cosa diferente. Hay casos de hermandades, por ejemplo, en Sevilla, tipo San Gonzalo, Redención, que hay mucha gente que son hermanos, entran en la hermandad a través de lo que le entra por los ojos cuando está la cofradía en la calle el día de salida, por su manera de andar, por su música. ¿Eso es malo? Para mí, para nada. Todo lo contrario, es una manera de llamar la atención. Y tú ya has entrado en una hermandad, ya has entrado a formar parte de la iglesia de otra manera. A partir de ahí, la hermandad sí es verdad que te tiene que dar los vehículos o las herramientas suficientes para tú profundizar en tu fe y profundizar en tu manera de ver la iglesia. ¿Juzgar por qué entra la gente en las hermandades? No lo veo. Lo que hay que hacer es darle las herramientas para que sean hermanos activos de la hermandad, para que sean buenos feligreses o buenos miembros de la iglesia, y sobre todo que las hermandades aprovechen eso, las parroquias aprovechen eso y la curia aproveche eso.
Al hilo un poquito de lo que estabas comentando del decreto, yo creo que hay que destacar también un poquito el cambio de perfil que ha habido en los obispos del sur. Los últimos que han entrado parece que vienen con otra predisposición. Es el caso de Saiz Meneses en Sevilla, el caso de Rico Pavés en Jerez y es el caso de Gómez Cantero en Almería. Él prácticamente nada más llegar a Almería, lo primero que empezó a destacar era la cantidad de jóvenes que se había encontrado alrededor de las cofradías, que él en Teruel eso no lo había visto, que él en Palencia no lo había visto. Y sin embargo llegó a Almería y al poco tiempo se encontró aquel Corpus Christi 2021 en el que no hubo procesión, pero sí había un montón de jóvenes organizando altares, la alfombra de sal que creo que hizo el silencio y eso... ¿El silencio o el rocío fue? El rocío, perdón, el rocío, sí. El rocío. Y eso yo creo que estos obispos nuevos están por la labor de aprovechar lo que le pueden dar las hermandades y el caso, bueno, volviendo al tema, el ejemplo es el decreto de Jerez. Bueno, saliéndonos un poco también de este tema y que, bueno, que realmente es el motivo por el que se ha emitido este decreto por parte de esta diócesis, es esa apertura, ¿no?, de la jornada del Sábado Santo. Y queríamos trasladarlo un poco también a Almería, aunque en este caso pues sería algo más, no sé, utópico, idílico, no sabría cómo definirlo, porque no sé realmente si Almería se encuentra en el momento como para añadir jornadas, por la poca cantidad de hermandades que ya hay en algunas de ellas, pero bueno, que siempre está bien hablar de este tipo de cuestiones y en fin, lo que nos gusta mucho a los cofrades, que es imaginar cómo serían las cuestiones. ¿Cómo pensáis vosotros que podría ser una jornada así en Almería? ¿Creéis que, oye, que no está tan lejos de la realidad? Bueno, yo creo que es que realmente en Almería no hay una demanda de Sábado Santo. La realidad de la Semana Santa de Jerez, con la incorporación de muchísimas hermandades en poco tiempo. De hecho, Jerez, que tiene una población algo mayor que Almería, creo que tiene ya más cofradías que pasan por carrera oficial que Málaga, que es prácticamente el doble o el triple de grande. Sin embargo, en Almería no hay esta demanda. Sí es curioso que, bueno, antes lo comentaba y lo hemos comentado muchos cofrades, que al paso de la soledad, tanto el Viernes Santo como el Día de la Magna por la catedral, el señor obispo Gómez Cantero hizo referencia a que era una procesión típica de Sábado Santo. Fue como una referencia un tanto llamativa, ¿no? Los que estábamos allí con la Virgen nos resultó raro, ¿no? Porque, en fin, en Almería y en toda la provincia, en toda la diócesis, si no estoy mal informado, creo que no sale ninguna cofradía el Sábado Santo. Entonces, ¿cómo podría ser un Sábado Santo? Pues yo creo que al final sería muy parecido a un viernes. Desvestir el viernes para vestirlo el sábado. Yo no creo que haya una demanda. Tampoco hay muchas hermandades de vísperas que digan, bueno, en un futuro se va a saturar la Semana Santa como para crear otra jornada. Entonces, en este caso, no creo que haya una demanda para que esto ocurra. No como en otros sitios. Estábamos hablando precisamente en Granada, sale Santa María de la Alhambra, en Cádiz capital, fíjate que hay entre Cádiz y Jerez hay 30 kilómetros y sale el Santo Entierro. En Huelva hay algunos pueblos en los que salen cofradía el Sábado Santo, en Sevilla. Y es curioso, ¿no? Que en unas diócesis sí, en otras no. Y luego hay un caso que me gustaría comentar porque es muy curioso. En Ayamonte hay 2 Santo Entierros, es una de las particularidades. Y una de ellas se quiere pasar al Sábado Santo. Salen los dos el Viernes Santo, uno se quiere pasar al sábado. De momento lo que han recibido es una negativa del obispado. Pero lo más curioso es que en la Cristina, que está a 15 kilómetros, hay una cofradía del Sábado Santo de hace ya 10-15 años. La hay en Aracena, la hay en Moguer. O sea, incluso en la misma diócesis se dan casos muy paradójicos. De hecho, lo comentábamos también y si nos da bien lo hablaremos, pero os decía que creo que es un tema mucho más profundo de cómo diócesis tan cercanas pueden contradecirse de esa forma tan rotunda, ¿no? Y es sorprendente que para unas personas sea algo compatible completamente con la práctica de la Iglesia en cuanto a su piedad popular y para otras personas no. Y antes de dar paso a Adri, Basilio, lo que comentabas de esas hermandades de víspera en Almería, sí es cierto que, bueno, a día de hoy solamente tenemos la Hermandad de la Unidad y habría que recalcar que en este decreto también se especifica que las hermandades del Sábado Santo, por la liturgia de este día, tendrían que tener un carácter muy concreto. Por eso hablábamos que quizás se desvistiera el Viernes Santo, prácticamente pasar el Viernes Santo al sábado, pero que realmente Almería tampoco goza de una víspera o de hermandades de víspera que adquieran ese carácter que sí tendrían cabida en un día como el Sábado Santo. Claro. Bueno, perdona, sí. Para hacer un Sábado Santo en Almería yo creo que había que reorganizar toda la Semana Santa, para no dejar días prácticamente sin cofradías, como le ha pasado un poquito al Lunes Santo, que se ha quedado solo con 2.
Pero esto que el decreto dice una cosa muy curiosa, que es que creo que es el Directorio de Religiosidad Popular que lo cita en el decreto, no dice claramente que no haya procesiones, sino que las celebraciones que se produzcan el Sábado Santo antes de la Vigilia Pascual sean acordes con el, Exactamente. con el día, porque una procesión no va a ser acorde al Sábado Santo. Una procesión, pues yo qué sé, como la de la Caridad, por decir una de Almería, o del Santo Entierro, ¿por qué no va a ser acorde a un día como el Sábado Santo? ¿Adri? Claro, yo en Almería pasa eso. Yo creo que si hubiera un Sábado Santo tendría que tener el carácter del Viernes Santo actual, pero yo creo que faltarían cofradías. Más que desmontar la Semana Santa y volver a reorganizarla, a mí me faltarían cofradías, porque al final los días, bueno, no es que sean todos los días sean demasiado ricos en cofradías como para poder moverlas. Y el tema de que ha hablado Basilio del contraste que hay entre las diócesis, que ni una con otra se casan, también eso genera que al final eso se traslade a la iglesia, y que el carácter ese de diferencia entre una y otra lo tengamos en cada una de nuestras parroquias, que es que cada parroquia tiene su particularidad, su forma de hacer las cosas, sus permisos, sus no permisos, te dejo, no te dejo, y al final todo se traslada desde lo más grande hasta lo pequeño, y en ese punto a veces las hermandades pues lo sufren bastante. No sé, Adri, si lo comentas por el tema de, por ejemplo, el lugar de donde celebrar unos cultos dentro de una parroquia. Por ejemplo, el lugar donde celebrar los cultos, el horario en el que te dejen hacer una apertura de puertas para un besamano, una veneración, el horario en el que te dejen tener a tus pasos montados previo o posteriormente a una estación de penitencia. Son muchas cosas para acercar al final a los fieles a la iglesia, que muchas veces se niegan, y al final muchas hermandades pues cesan estas actividades o las replantean de forma que a veces pues, no cumplen su función, yo creo, no llegan a lo que deberían de llegar. Yo creo que lo que dice Adrián, no hemos hartado de escuchar en Almería que tal cosa no es litúrgica, y era la manera de negarnos las cosas. Luego te iba a la diócesis de al lado y resulta que eso sí es litúrgico. Era perfecto tú. La liturgia no es a gusto del consumidor, creo yo, vamos. Así que esa excusa que nos han dado muchas veces para tantas cosas, esperemos que no vuelva a ocurrir. A mí una de las cosas que más me entristece de la relación, podríamos decir, iglesia-parroquia con las hermandades, que se vea, por ejemplo, y no me quiero tampoco meter en detalle porque desconozco realmente los motivos, pero creo que había una grandísima diferencia, y viéndome uno de los últimos casos, con el trato que se le ha dado a la visita del Cristo de la Escucha en la Hermandad de la Soledad en la parroquia de Santiago con el resto de los que se han visitado. Yo personalmente me sorprendió mucho no ver lo que vi en Santiago, haberlo visto antes, ¿no? Insisto, desconozco los motivos, desconozco el por qué no se ha visto el Cristo de la Escucha, en fin, en un lugar creo que más acorde a la misión que está realizando y a la imagen que se corresponde. Pero en fin, que en este caso por lo menos lo hemos podido disfrutar en Santiago, y esperemos que de aquí en adelante pues se tenga más en cuenta ese trabajo, ¿no?, que se hace desde la parroquia y de la Hermandad de la Soledad. Pues bueno, Basilio, Adrián, lo vamos a ir dejando por aquí, que luego el tiempo se pasa demasiado rápido. Y como digo, pues ha sido un tema muy interesante y que abre un nuevo debate que adelanto que me gustaría tratar en tertulias posteriores, que es el tema de la jornada de la Semana Santa de Almería, de una, no diría posible reorganización, más diría una reorganización más a nuestro gusto. ¿Cómo entenderíamos que se podría mejorar la jornada de la Semana Santa? Porque, como decía, hay jornadas que se han quedado algo cojas, como el Lunes Santo, que con esas dos hermandades únicamente, pues quizá no despierta todo el interés que podría despertar una jornada como la que es el Lunes Santo. Y en definitiva, pues bueno, tratar un poco ese tema que creo que puede dar para hablar muy mucho de nuestra Semana Santa. Y... Sí, Basilio. No, yo por terminar, sí, recordar también lo que hablábamos antes de la tertulia, Javi, que en Almería sí hubo una época en la que hubo Sábado Santo, con la salida que hacía la Virgen del Consuelo, creo, no tengo todos los datos en la cabeza, pero creo que portada por mujeres, vestidas de negro el Sábado Santo, y creo que le llamaban la procesión de
la Soledad, aunque luego realmente la Soledad es la Virgen de los Dolores de Santiago. No tengo todos los datos, pero sí sé que hubo una época en la que la Virgen del Consuelo salía el Sábado Santo. De hecho, no lo hemos comentado porque, bueno, hemos estado investigando si realmente había precedentes en la historia de la Semana Santa de Almería en la jornada del Sábado Santo. No lo habíamos encontrado, pero porque realmente esa procesión de la Virgen del Consuelo es bastante antigua, no sé si años 60 quizá aproximadamente. Yo creo que incluso antes. Lo que yo creo que no era una cosa como muy oficial, sino era una especie de procesión más popular, de rezo del Sábado Santo que se hacía con la Virgen en la calle. La verdad es que no tengo todos los datos. Si hubiera estado hoy también Víctor González, seguro que sabría. Víctor ahí nos puede ayudar, seguro. Sí. Sí es cierto que también hemos estado investigando si hay alguna postura de la diócesis sobre la jornada propia del Sábado Santo. Tampoco la hemos encontrado. Sí es cierto que quizá lo que decían, ¿no, Basilio? Que al no haber una demanda sobre el día nunca ha habido una postura oficial sobre esa cuestión. Como digo, podría darnos para hablar también de muchísimas otras cuestiones, pero lo vamos a ir dejando por aquí, agradeciendo pues como siempre que hayáis querido pasar a contar vuestra opinión, a contar vuestro punto de vista que tanto nos gusta escuchar. Así que nada, que como digo, muchísimas gracias y nos vemos en tertulias posteriores. Muchas gracias, Javi. Adrián. Un saludo, gracias. No quiero improvisar nada en mi hermandad, quiero tener todo asegurado. Tranquila, Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores opciones para tu hermandad. ¿También podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente? Tranquila, Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas. ¿Y nos podrían ayudar con los engorrosos procesos administrativos? Tranquila, Mefibana Gestión dispone de profesionales que te facilitarán toda tu gestión. Contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestion@gmail.com y asegura tu tranquilidad. Pues hasta aquí llega este episodio número 16 ya de esta tercera temporada de La Última Trabajadera, este último episodio del mes de enero. La semana que viene, el próximo domingo, nos adentraremos en el mes en el que iniciaremos la Cuaresma. Como digo, es el último programa de enero, no por ello dejaremos de seguir contándoos toda la información que rodea al mundo de las cofradías de Almería, como hemos hecho en el programa de hoy, hablando precisamente de la Cuaresma, hablando del periodismo cofrade de nuestra ciudad y debatiendo sobre ese decreto tan interesante y que tantas cuestiones nos deja sobre la mesa. Por nuestra parte, nada más, desearles como siempre que tengan una feliz semana y nos escuchamos el próximo domingo.